Am, Compartía con Javier cuando he llegado que estaba un poco nervioso porque esta mañana, mientras me estaba lavando los dientes, después de desayunar, tenía completamente un mensaje completamente diferente preparado. Y sentí que el Espíritu Santo me invitaba a tocar un tema que es un tema peliagudo, complicado. Entonces cuando llegué lo dejé en stand-by y cuando he llegado, vale, le pedí permiso a Javier para poder... Se ha caído aquí, está aquí. Le pedí permiso a Javier para poder compartirlo y él, bueno, hemos orado y me ha dado vía libre. Una de las formas en las que todos nosotros aprendemos sobre los mecanismos del funcionamiento de nuestras familias, de las familias, es a través de los cuentos de hadas, de los cuentos de... bueno, si los habéis leído, las Caperucita Roja, los cuentos de Andersen, etc. Los cuentos de hadas no son un asunto del pasado. Hoy en día hay una industria de miles de millones de euros, capitaneada por Disney y DreamWorks, y seguro que los que tenéis hijos estáis hasta las narices de ver todas las películas que están rediseñando y recontando todo este tipo de historias, que acaban con el príncipe y la princesa fueron felices y comieron perdices, ¿verdad? No perdices, perdices, ¿eh? Y incluso, no sé si hace años, yo recuerdo que me tocó ver, mis hijos ya están un poquito mayores, pero me tocó ver esta película de Shrek, la del ogro, y es increíble porque aunque es una parodia de todo este tipo de cuentos, ¿sabes cómo acaba Shrek al final? Pues que el ogro y la ogra fueron felices y comieron babosas, pero acabaron felices y juntos, ¿no? Una inmensa mayoría de los que estáis aquí y todos nuestros hijos son entretenidos. Cada año hay un montón de películas de animación con este trasfondo. Y no sé si os habéis dado cuenta de que la inmensa mayoría de estas películas incluye una gran dosis de problemas familiares, de líos de familia. Parece que las familias disfuncionales son una fuente de negocio para la industria cinematográfica. Y el texto de la Biblia que yo quiero que hoy nos sirva de plataforma también es una historia, un cuento, aunque fue verdad, que nos narra la historia de un poderoso rey, de un apuesto príncipe y de una hermosa doncella, una hermosa princesa. Y como en todas las historias de Disney, el apuesto príncipe sucumbe enamorado a los encantos de la doncella. Pero hay un pequeño problema. La princesa es la hermana del príncipe. Bueno, en realidad es la medio hermana. Tienen el mismo papá, diferente mamá. Y dejando de lado este pequeño detalle, sin ínfimo en principio, el príncipe está tan enamorado de la princesa que cae enfermo. Y después de todo, ¿qué muchacha no sueña con ser deseada por el heredero al trono de tal manera que llega a caer hasta enfermo de amor, ¿verdad? Entonces el primo del príncipe, preocupado por el estado de salud del príncipe, que está enfermo de amor, le ofrece consejo de cómo conquistar a la princesa. Y advertimiento, consejo que el príncipe corre presto, raudo a poner en práctica. Entonces el joven le pide al rey, a su padre, que envíe a su hermana a sus aposentos para que le prepare una comida. Y el rey, un hombre ocupado, cargado con el peso de la corona, con conquistas, con batallas, con tensiones internas, absorto en los asuntos del reino, no parece ver nada extraño en la petición de su hijo, el heredero al trono. Y la agarra con fuerza y se materializa la treta ante los ojos de esta joven. Este es el momento en que en cualquier cuento de hadas de Disney, ¿sabes lo que pasaría? Irrumpiría el caballero de radiante armadura o el cazador de los bosques para luchar contra el lobo. El héroe del cuento, que entraría en escena, lucharía por el honor y la virtud de la princesa y derrotaría al malvado villano. Pero esto no es un cuento de hadas.
Es una historia real. Y muchas historias reales de las familias no tienen final feliz. Sin ningún héroe para protegerla, la hermosa joven es violada por el príncipe. Y cuando el joven ha obtenido lo que deseaba, de repente llega algo extraño, sobrenatural. El desprecio se apodera de este joven y la desecha, y la repudia, y la expulsa, sin querer escuchar el dolor y el desgarro de esta mujer. La joven está desolada y arruinada. Y la vergüenza se apodera de todo el palacio, incluido la vergüenza del rey. Todos saben lo que ha pasado, pero se impone la ley del silencio. Nadie dice ni hace nada, y por supuesto ni rastro del vivieron felices y comieron perdices. Y esta mañana, con mucho respeto, con mucha sensibilidad y con mucho temor delante de vosotros, sentía que el Señor me llamaba a hablar de qué pasa cuando en las familias no hay finales felices, cuando las familias son disfuncionales, cuando por una razón u otra hay una hemorragia que no se detiene en el interior de las familias. Y creo que el Señor quiere traer sanidad esta mañana. Creo que el Señor quiere hablar de cómo, contra toda esperanza, contra lo que tú crees que no va a pasar, Dios puede venir. Y creo que no ha sido casualidad que la última canción fuera tan evidente, ¿verdad? Quiere traer sanidad esta mañana el Señor. ¿Por qué no oramos un momento, os parece? ¿Sí? Dios, pedimos que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros ahora. Señor, el poder de tu libertad, el poder de tu sanidad, rompe la esclavitud que hay sobre muchas vidas. Señor, yo oro para que prepares los corazones que quieres tocar hoy. Ven, Espíritu Santo. Señor, abre los corazones, que estemos dispuestos a escucharte, a ser impactados. Señor, pedimos que tu voluntad sea hecha hoy. ¿Podrías por favor, poder en este mensaje, Jesús? Señor, imploramos tu poder esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Si no sabéis del fragmento de la Biblia del que estoy hablando, se encuentra en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 13. Esta historia es narrada en el Antiguo Testamento, en el segundo libro del profeta Samuel. Y hay una lista de temas obvios sobre los que podríamos hablar en relación con este texto, siendo evidentemente el del abuso sexual el primero de ellos. Pero aparte de este tema tan obvio, hay otros temas que creo que el Señor quiere tocar hoy, como es el hecho de que aunque se produzca o no se produzca abuso sexual, dentro de la familia se producen heridas. Y os pido vuestra atención por eso pedí permiso, porque creo que es uno de los temas más duros. Es uno de los temas más duros que toca hablar a veces. ¿Puedo sacarlo? Va a haber algunos de vosotros que os vais a sentir incómodos y os pido disculpas de antemano. Algunos estaréis pensando, no necesito oír esto. Yo he tenido una familia feliz y sana. Dale gracias a Dios por ello. Pero el punto es que estoy seguro que aunque no seas consciente, a tu alrededor hay personas que han sufrido. Personas que no han tenido el inmenso privilegio de tener una familia sana. O quizá tú ahora mismo estás diciendo, no, yo he tenido una familia disfuncional. Pero una de las mejores maneras en las que puedes mostrar amor por esas personas a tu alrededor es dedicando un poco de tiempo para entender el precio que han tenido que pagar por el pecado de otros. ¿Cómo es posible que en la familia
donde cada uno de nosotros deberíamos sentirnos los más seguros, los más amados, los más valorados, pueda convertirse en la fuente de un dolor tan indescriptible. Y mientras leía el texto, que voy a ir leyendo fragmentos para vosotros, pensaba en 5 aspectos que quiero compartir, 5 elementos que experimentan las familias que tienen heridas y que están abiertas y que continúan sangrando. Y el primer aspecto es que las familias que están sangrando, cuyas heridas no están cerradas, repiten los patrones de dolor y de pecado. Para entender el horrible atropello de este joven heredero al trono, hemos de ir unos cuantos capítulos atrás, en el libro de Samuel, y recordar los errores de su padre el rey. El rey David, lo vemos, aprovechándose de su situación como el hombre más poderoso de la nación, había cometido adulterio con una mujer casada, que se llamaba Betsabé. Y como ella se había quedado embarazada, y todo el reino lo iba a saber, ordenó que al marido de ella, un poderoso guerrero, lo pusieran en la primera línea de batalla para que muriera en la batalla. Y así ella quedarse viuda y él poder enmendar el error casándose con esta mujer. A menudo nos enfocamos en ese tema, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que nos pasa por alto es que David ya era padre en ese momento. Un padre con hijos, como este heredero al príncipe llamado Amnón, y con hijas, como esta joven doncella llamada Tamar. Y los hijos estaban viendo lo que hacía el padre. Su hijo Amnón, que iba a heredar el trono, contempló como David tomaba una mujer casada y se acostaba con ella como si fuera su esposa. Y su hija Tamar vio como su padre deseaba a la esposa de otro hombre, cómo la dejaba embarazada y luego cómo ordenaba asesinar al marido. Y los niños aprenden, los jóvenes aprenden muchos patrones de conducta observando a sus papás. Los padres, los profesores, los monitores, los pastores, las personas de influencia, estamos constantemente enseñando con nuestros actos, sin mediar una palabra, cómo nos relacionamos, cómo debemos tratar a las demás personas, cómo conducirse en la vida, simplemente viviendo. Y esto es lo que David le transmitió a Amnón. Y de la misma manera que todas las personas recibimos poco o mucho una herencia material en esta tierra, también recibimos una herencia intangible, emocional y espiritual, formada por valores, formada por maneras de entender la vida, con la que encaramos la vida. Y queramos o no, le pasamos esa manera de entender la vida a nuestros hijos. Rabia, adicciones, manipulación, relaciones rotas, agresividad pasiva, irresponsabilidad económica, violencia, falta de respeto por la autoridad, ansiedad y un largo etcétera. Todo eso se lo pasamos a nuestros hijos. El mundo llama a estos asuntos desórdenes y enfermedades, pero la Biblia lo llama pecado. Y la Biblia nos recuerda que los que reciben la herencia de estos valores acaban pagando los costes igual que sus progenitores. Y las familias que no cierran estas heridas lo siguen transmitiendo. Y eso es lo que vemos en este texto. En segundo lugar, las familias que siguen sangrando, que siguen sin cerrar esas heridas, reducen el valor de las personas, reducen el valor de los demás. Y esto se produce de formas variadas. Mira, en la historia de Amnón y Tamar, observamos cómo el príncipe trata a la princesa no como una persona, sino como un objeto, con el mero deseo de saltarse los límites de lo correcto y la propia voluntad de su hermana. De hecho, Amnón desde el principio de la historia intenta difuminar los límites, porque es muy consciente de lo que está haciendo. Fíjate lo que dice el texto, 2 de Samuel 13, 1-2. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa, que se llamaba Tamar. Y aconteció después de que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella.
Y Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, porque siendo ella virgen le parecía a Amnón difícil hacerle algo. ¿Cuáles eran los límites? Había varios. En aquella época, en aquel contexto, su hermana era una virgen de sangre real y que siguiendo las tradiciones de aquellos tiempos no podía estar sola con otro hombre. Nunca. En segundo lugar, la ley hebrea, la ley de Moisés, prohibía las relaciones sexuales entre hermanos, entre parientes. De hecho, era muy clara y muy específica. Está en el... No lo voy a leer, pero lo podéis ver en Levítico, en el capítulo 18. Pero desafortunadamente algunas personas, como por ejemplo uno de los protagonistas de nuestra historia, Amnón, tienen tendencia a pensar que sus deseos personales son razones suficientes para estar por encima de la ley. El hecho de que deseen algo es motivo suficiente para obtenerlo, le pese a quien le pese. Y las personas que tienen esta manera de pensar no solo proceden cruzando límites, de hecho los aplastan como si fueran tanquetas, se llevan todo lo que sea por delante. Y si tú que estás aquí y que me estás escuchando, has visto tus límites violados en algún lugar donde se suponía que era el más seguro de los lugares, entonces entiendes lo que estoy diciendo. Pero no solo Amnón infravalora a Tamar y la trata como objeto de deseo, sino que le quita el valor cuando la despoja de su identidad. El texto sigue diciendo, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto y le preguntó, oh hijo del rey, ¿por qué estás enflaqueciendo así de día en día? ¿No me lo contarás a mí? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Fíjate qué curioso. No sé si te das cuenta lo que Amnón hace justo en esta última frase. Niega de forma intencional su parentesco con Tamar, porque sabe que era incorrecto. Le quita la identidad. Y dice, es la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Y eso qué es? Tamar, con esta frase, ya no es su hermana. Es la hermana de Absalón. Y tantas veces hacemos esto. Los que estáis casados, a mí me pasa. Cuando vengo a casa y mis hijos han hecho una trastada, entonces mi mujer me dice, ¿ves a hablar con tus hijos? ¿Qué pasa, que no son tuyos también o qué? ¿Sabes lo que tu hijo ha hecho hoy? Nuestro hijo, querrás decir. Ya sabes lo que se siente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando solo hace algo malo es mi hijo, cuando hace algo maravilloso es tuyo. Pero Amnón sabía lo que estaba haciendo. Con la expresión del lenguaje estaba distorsionando y quitando la identidad. Y en último lugar, el valor de las personas es denigrado cuando alguien manipula a terceros para conseguir lo que quiere. Fíjate el texto, los versos 5 y 6. Y Jonadab le dijo, mira, esto es muy sencillo, acuéstate en la cama y finge estar enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, tu padre el rey, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, que ella prepare delante de mí una comida, de modo que yo lo vea y coma de su mano. Y Amnón se acostó y fingió estar enferma. Entonces el rey fue a verlo. Y Amnón le dijo, te ruego que dejes que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 pasteles para que yo los coma de su mano. Amnón manipuló al rey. Si somos honestos, todos caemos muchas veces en la tentación de manipular a la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Incluso en nuestras familias. Porque queremos obtener cosas y manipulamos a los que están a nuestro alrededor para obtener lo que queremos. Pero incluso Amnón estaba haciendo algo mucho más siniestro. ¿Sabes? Yo a veces, lo confieso, he llegado a veces y le digo a mi hijo de 14 años, ¿no te apetece un helado? Y mi hijo, claro, papá, a mí me apetece un helado. Pero me da pereza ir al supermercado a comprarlo porque no hay en el congelador. Le digo, ¿te apetece un helado? Y dice, sí. Oye, ¿por qué no vas a comprar unos cuantos? Bueno, eso es una manera de manipular, pero Amnón está haciendo algo mucho más siniestro, mucho más oscuro.
Valorar nuestras necesidades por encima de la personalidad de otros es una actitud profundamente egoísta, profundamente alejada del carácter de Cristo. Así que las familias que sangran repiten los errores, las familias que sangran reducen el valor de las personas, las manipulan, pero las familias que sangran arruinan, siguen arruinando vidas. En primer lugar, lo hacen abusando de la confianza. Y el texto dice, tomó la sartén y sirvió los pasteles Tamar delante de él, pero Amnón no quiso comer y Amnón dijo, que todos los sirvientes salgan de la cámara. Y salieron todos de allí. Entonces Amnón le dijo a Tamar, por favor, trae la comida al dormitorio para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó los pasteles que había cocido y los llevó a su hermano Amnón al dormitorio. Y cuando ella se los puso delante para que él comiera, él la agarró y dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Versos 9 al 11. En el texto no parece que Tamar se opusiese, ni que se diera cuenta de lo que estaba pasando, ni que le viera las orejas al lobo. Se dice así esta expresión aquí. Creo que demuestra que Tamar confiaba en su papá y confiaba en su hermano. No esperaba nada de esto. Una confianza que evidentemente estaba fuera de lugar. Vemos en este texto cuán retorcida es la manipulación de Amón, porque cuando por primera y única vez el lobo con piel de cordero le dice a su hermana, ven hermana mía, como queriendo generar confianza. Lo hace con la intención de evocar una relación tierna, de lealtad, de cuidado, de seguridad y de protección. Pero eso no es lo que experimentó esta joven. No solo Amnón arruina la confianza de Tamar, abocándola a una vida de incapacidad, de confiar en otros, porque estoy seguro que esa chica no confió nunca más en nadie. Sino que arruina el futuro de esa mujer al arrebatarle algo, apropiarse de algo que no le pertenecía. Mira, estas navidades, las navidades pasadas, tuvimos un incidente en casa que pasará a los anales de la historia de la familia Ruth, como el incidente del conejito de Pascua. Y todos mis hijos habían recibido un conejito de estos de chocolate. Tengo 4 hijos. Y la más pequeña, Luan, pues evidentemente pues, comió un poquito y lo guardó. Y cada día iban comiendo un poquito, racionándolo y disfrutando. Entonces un día a mí me apeteció comer un poco de chocolate. Y no había. Y entonces vi el conejito medio comido allí. Pues lo cogí y me lo comí entero. Al día siguiente, mi hija de 6 años, Luan, consideró que era un buen momento para comer un poquito más de chocolate. Entonces fue corriendo y le dijo, mamá, ya he comido, ¿me das para postre un trocito? Y mamá dijo, claro que sí, ¿dónde está el conejito? Y entonces el escándalo y la llorera, ya os podéis imaginar, fue monumental. Entonces mi mujer Anaís llegó con toda la fuerza de supermamá. Me dice, ven aquí un momento. Y yo, uy, ¿qué pasa, no? Pidiéndome que hiciera el favor de pedirle perdón a mi hija. Y yo respondí indignado, ¿pero qué me está diciendo? Un poco de chocolate. Toma y compra 20 conejitos de chocolate más. ¿Qué me estás reclamando? Si además, si todo lo que hay en esta casa es mío. Momento en el que expresé esa frase donde cabe mi propia tumba. Generó una discusión intensa y estar enfadados un par de días. Y durante ese par de días, me costó un par de días, a pesar de ser pastor y de enseñar a mucha gente, soy igual de cabezón que el resto. Y me costó un par de días aceptar y admitir que en realidad no se trataba de medio conejito de chocolate. La realidad es que cuando te apropias de algo que no te pertenece simplemente porque a ti te dio la gana, porque te apetecía, violas la confianza de las personas y dañas la relación de una manera muy profunda, aunque sea por un trocito de chocolate, cuanto más por una relación sexual. Y ella le respondió, versos 12 al 14, no, hermano mío, no me fuerces. ¿Por qué se debe hacer esto en Israel? No hagas tal vileza,
Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Tú mismo serías considerado como uno de los hombres viles en Israel. Por favor, habla al rey, y él no rehusará darme a ti en matrimonio. Pero él no la quiso escuchar, sino que siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Versos 12 al 14. Tamar sabía lo que decía la ley de Moisés y que incluso podía castigar con la muerte a su hermano. Y esa ley además decía que como ya no era virgen, iba a ser harto improbable que el rey la pudiera casar. La súplica de pedirle que se casen no es porque Tamar estuviera enamorada de Amnón, en absoluto. Es porque ella vio la única salida, diciendo, bueno, de perdidos al río, mira, pídele al rey que te case conmigo y arreglemos esto. Era la única salida para proteger su honor y evitar las terribles consecuencias posteriores. No porque estuviera enamorada. Pero a Amnón no le importa. Y obtiene por la fuerza lo que no es suyo. Y al hacerlo arruinó el futuro de su hermana, al imponerle sus impulsos y deseos momentáneos. Y al echarla, porque luego la echa en un acto de desprecio, consuma su vileza. Y lo que le comunica es que ella no tienes valor, no eres nada. Fíjate el verso 18 y 19. Ella estaba vestida con una túnica de diversos colores porque así solían vestir las hijas vírgenes del rey. Y su criado la echó fuera y puso el cerrojo a la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó su túnica de diversos colores que llevaba, puso las manos sobre su cabeza y se fue gritando. Y no se recuperó, porque sabes, el final de la historia dice que Tamar vivió el resto de sus vidas como una mujer desolada en la casa de su hermano Absalón. Las familias que no cierran las heridas continúan haciendo daño. Y en último lugar, las familias que sangran contraatacan, se despedazan por causa del error. A veces se vuelve en contra de la misma víctima. Mira el verso 15. Luego la odió Amnón con tal odio que el odio con la que odió a Tamar fue mayor que con el amor que la había deseado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Es increíble cómo este hombre, todos sus impulsos se corrompieron. Y Tamar, que en unos instantes era mi hermana, pasa a ser esta. En el verso 16 dice, sacata esta de aquí. Y las familias que sangran responden de forma inapropiada a los eventos que suceden en el hogar. Una manera en la que esto pasa es cuando las familias, en vez de proteger a la víctima, optan por proteger el buen nombre, la reputación de la familia. Fíjate lo que dice el texto. Su hermano Absalón le preguntó, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Vaya. Se enteró de todo lo que había pasado. Calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No te tomes tan a pecho este asunto. Entonces Tamar se quedó desolada en la casa de su hermano Absalón. Verso 21. Cuando se produce cualquier tipo de abuso en el interior de una familia, a menudo viene acompañado de una presión brutal para callar a la víctima. No digas nada, no hagas nada, no traigas vergüenza sobre nosotros. Traga con tu dolor y aparenta como si nada hubiera pasado, mientras todos saben lo que ha pasado. Porque fíjate, versos 21 y 22, el rey se enteró. Cuando el rey David oyó todo esto, se enojó muchísimo. Pero Absalón no habló con Amnón ni para mal ni para bien, pues Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Sí, el rey se enojó muchísimo, pero no hizo nada. Se enojó muchísimo, ahí se queda todo. Es alucinante que el rey David se entera de lo que ha pasado y solo pilla un enfado. Pero en vez de pedir justicia por Tamar o tomar cartas en el asunto de cierta forma para arreglar el futuro de su hija, no hace nada. Y al hacer nada, no solo falla como rey, fracasa estrepitosamente como papá. Lo que está comunicando es que la reputación de su otro hijo, el heredero al trono, es más importante que la vergüenza de su hija.
La pasividad de David destruye definitivamente a Tamar. Su última esperanza, la esperanza de la hija, aquel que podía solucionar todo, su papá, se enoja, pero corre un tupido velo. Y este es el mensaje que reciben las víctimas de abuso, cuando alguien que lo sabe no hace nada y no interviene. Lo que se comunica es: no importas, no vales nada. Y quiero hablar a los hombres de este auditorio. En un mundo donde todavía, seguro que en vuestro país como en mi país, en España, en la mayoría de los lugares somos los hombres los que ostentamos el poder. Tiene que ser dicho lo siguiente: cuando un hombre viola a una mujer o a una criatura y otro hombre que lo sabe no hace nada, no hay mayor acto de debilidad y cobardía. Porque no es el corazón de Dios que nadie en este mundo, niño o niña, hombre o mujer, sea tratado como basura que no le importa a nadie. Y la historia que estoy contando hoy es durísima, es cruda, y pasó en medio de Israel, en la familia real. Hay muchas razones para que esta historia no nos guste. No tiene un feliz final de cuento de hadas. Incluso me atrevería a decir que quizá te pasa como a ti, nos deja con más preguntas. Preguntas acerca de Dios mismo. Y al principio estuve hablando de que nuestras familias son una metáfora de cómo nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Percibimos a Dios como nuestro Padre, a Cristo como nuestro hermano mayor. Pero ¿cómo lidias con esta metáfora cuando en tu familia terrenal pasan estas cosas? Creo que en este tipo de situaciones tan destructivas necesitamos captar una imagen de Dios y de su carácter. Es mucho más grande y extraordinario que las palabras de un libro o del mensaje que yo pueda estar trayendo hoy. En los momentos de dolor indescriptible, cuando cada uno de nosotros estamos luchando con eso, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿creo de verdad que Dios es bueno, que me ama y que está comprometido con mi bienestar personal, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar del infierno en el que estoy? Porque si la respuesta es sí, y me encantaría que pudieses experimentarlo, aunque mi vida tenga que pasar por un pedregal y yo vaya descalzo, aunque el camino esté lleno de afilados guijarros que me estén haciendo daño, el infinito amor, el cuidado paternal de Dios me levantará. ¿Cómo se materializa ese infinito amor, esa sabiduría de Dios y la severa misericordia de Dios? Y acabo con esto. Mira, en todo cuento de hadas hay una figura imprescindible, la del héroe. Un salvador externo a la situación, a la familia, que sorprende al villano antagonista, que rescata a la víctima y que vence a las fuerzas del mal y de la opresión, armado con coraje y con el poder del amor más puro y perfecto. Y Jesús es ese héroe. Jesús es el héroe. Fíjate, leemos en Isaías, en el capítulo 19, en el verso 20, serán señal y testimonio de la presencia del Señor del universo en tierra de Egipto. Cuando claméis al Señor agobiados por vuestros opresores, os enviará un Salvador, un héroe que os defenderá y os libertará. Cualquiera de nosotros, incluso aquellos que han sufrido este dolor, la agonía más terrible, como el de haber sido abusados sexualmente, pueden confiar en Jesús. Él es el héroe. Él es el héroe que viene al rescate, que transforma el ambiente, que de repente hace que en medio del caos y del desastre más absoluto, de repente todo empieza a cobrar forma. ¿Qué hace este héroe? Mira, primero, redime tu valor y el mío. Cuando la herida ha hecho que tu valor sea nada, cuando el mundo a tu alrededor te dice que no vales nada, que eres insignificante, Él te dice: tú eres lo más preciado que hay en esta tierra. Yo he dado hasta mi última gota de sangre por ti. Te amo. Eres increíble. Eres lo más valioso. Si solo hubieras estado tú en la tierra, solo tú, yo hubiera muerto por ti. Yo te hubiera rescatado.
Cuando el mundo nos dice que somos sucios e inmundos, Él nos dice, no, yo te lavo y te hago puro, te hago pura. Cuando el mundo nos dice que somos indignos, Él nos dice, os he comprado con el precio más exorbitado, eres lo más digno que hay, yo te hago digno. Cuando el mundo nos dice que nuestra vida no tiene sentido, Él nos dice, tiene sentido, hay propósito, y yo quiero redimir tu propósito. No solo redime nuestro valor, Jesús, sino que nuestro héroe restaura lo que nos ha sido robado y arrebatado. Todo el futuro brillante que Tamar tenía por delante le fue arrebatado en un instante. Nunca sería una novia, nunca sería una madre, nunca sería abuela. Pero esto es lo que Jesús le dice a cualquier hombre o mujer cuya vida ha sido arrasada. Isaías 62, 4, 5. Ya no te llamarán abandonada, ni tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá esposo. Y como un joven que se casa con una doncella, así el que edifica se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia. Así Dios se regocijará contigo. Jesús restaura todo lo que nos ha sido quitado. Y finalmente Jesús, nuestro héroe, redime nuestro sufrimiento presente. No solo Él nos dice que habrá algo eterno, sino aquí y ahora redime nuestro sufrimiento presente. Y eso no significa que Jesús haga que el sufrimiento de lo que nos ha pasado desaparezca, lo redime, lo cicatriza y lo usa para bendecir a otros. La redención, el reciclaje de nuestro sufrimiento es algo que acaba convirtiéndose en algo significativo, glorioso y hermoso para bendecir a los demás. Es una promesa. Servimos a un Dios que no desecha nada. Hay un texto en la Biblia que dice que todas las cosas, incluso las más terribles, ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Porque solo en el cuerpo de Cristo, en esta sintonía de personas quebrantadas y redimidas por el poder de Jesús, podemos entender que no importa el quebranto, puedes haber sido abusado, abusada, violado, golpeada, abandonada, abandonado, herido. Puedes haber sido deshonrado, deshonrada. Puedes ser un enfermo crónico, un discapacitado, un desfigurado, haber tenido una familia disfuncional. No importa. No importa, Jesús te ama. Jesús tiene un propósito para tu vida. Jesús quiere restituirte. Y puedes gritar a los cuatro vientos lo que estábamos cantando hace un momento. Ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie?